Buenas tardes o buenos días. El Centro de la UNED, Alcira Valencia, Francisco Tomás y Valiente, quiere potenciar el contacto con los alumnos a través de la posibilidad que nos ofrece Televisión del Mediterráneo. Todos los sábados, de 13 a 14 horas, hasta la semana previa de los exámenes en mayo, algunos profesores tutores reforzarán las tutorías que se imparten en las distintas sedes de nuestro centro y que en ningún caso sustituyen las que normalmente se realizan cada semana, ni elimina tampoco otras plataformas tecnológicas que la UNED viene aplicando en toda España. La UNED es una universidad pública de ámbito estatal, es decir, depende del Gobierno de España y expide grados y máster como cualquier otra. Universidad con una experiencia de 40 años mediante un sistema ya suficientemente experimentado y con gran éxito, si nos atenemos a los más de 150.000 matriculados en España, Europa e Hispanoamérica. La UNED tiene una red de centros distribuidos por toda España y el extranjero, como el de Alcira Valencia, que forma un consorcio con la Diputación Provincial de Valencia, el Ayuntamiento de Alcira y la sede central, al que se han adherido los municipios de Gandía, Ontinyent, Sagún y Xàtiva. Hemos elegido esta primera experiencia 3 asignaturas que son mayoritarias entre nuestros alumnos, de los grados de Psicología, Derecho e Historia del Arte, pero que también pueden servir de difusión cultural para todos los televidentes de esta emisora. En nombre del Centro Alcira Valencia, que me honro en dirigir, les doy la bienvenida. Quería trabajar y seguir estudiando. En su día no tuve ocasión de estudiar. Para promocionar necesitaba una carrera. Organizo mi tiempo como más me conviene. Ahora formo parte de la mayor universidad de España. La trobaràs molt prop de tu. UNED, Centro Francisco Tomás y Valiente, cerca de ti. Hola, mi nombre es María Elvira Bague, soy psicóloga y me dedico principalmente a la docencia y a la investigación. Soy tutora de Psicología de las Emociones del Centro Francisco Tomás y Valiente de Valencia, de la UNED, y durante 10 sesiones voy a hablar sobre un tema que yo considero apasionante y del que me enamoré el primer día que comencé a estudiar psicología, que es el tema de las emociones. A lo largo de muchos años, el mensaje predominante respecto al tema de las emociones, tanto de filósofos como de pensadores y académicos, era que debíamos tener mucho cuidado con ellas. No solo no servían para nada, sino que encima interferían y nos impedían pensar con claridad. Debíamos, por tanto, fiarnos exclusivamente de la razón, de la lógica y de la inteligencia. Ya en la Grecia antigua, por ejemplo, Platón en el año 400 a.C., utilizaba una metáfora que puede resultar muy significativa y visual, en la cual representaba las emociones como 2 caballos desbocados y el aspecto racional del ser humano como el áuriga, es decir, el señor que trata con las riendas de dominar las emociones. 2000 años después de aquello, ya en el Renacimiento, Descartes nos decía que la conducta humana era la unión del alma racional y de los procesos irracionales del cuerpo, identificando dichos procesos irracionales con las emociones. Estamos hablando del famoso dualismo mente-cuerpo de Descartes, que tan solo 500 años más tarde, en la actualidad, la neurociencia, y en especial el neurólogo portugués Antonio Damasio, ha conseguido desmontar con su famoso libro El error de Descartes, el cual les recomiendo. El caso es que desde hace menos de un siglo se ha comenzado a estudiar las emociones y su relación con el resto de procesos psicológicos, como pueden ser la motivación, la atención, la memoria, el pensamiento, y se ha visto que sin emociones no podríamos vivir ni tomar decisiones. Además, se ha descubierto que somos seres emocionales incluso antes de que el Homo fuera sapiens, es decir, las emociones existen porque son sumamente útiles para la supervivencia y por eso han conseguido perdurar en el paso del tiempo. Vivir sin emociones es como estar sentenciado a muerte. Las emociones son procesos psicológicos básicos. ¿Qué significa que sean básicos? Pues significa que todo ser humano las tiene y que quien no las tenga seguramente vivirá con graves carencias. Como hemos dicho, las emociones son producto de la selección natural,
es decir, nos ayudan a sobrevivir, a salvar la vida. Si no tuviéramos emociones no sabríamos cuándo abandonar un imposible, cuándo perseverar, cuándo atacar, defendernos, huir, cuándo rechazar un alimento porque no está en buen estado. Es decir, son todas respuestas de una enorme utilidad para el ser humano. Como procesos psicológicos que son, las emociones no se pueden observar directamente, sino que se infieren. Se deducen de sus efectos y consecuencias sobre la conducta. Por ejemplo, si yo veo a dos personas que están hablando y observo que una de ellas eleva demasiado el tono de voz, gesticula demasiado, sobrepasa lo que llamamos la distancia íntima interpersonal, que suele estar entre unos 15-45 centímetros respecto a la otra persona, frunce el ceño, tiene los puños apretados, se mueve de una forma inquieta, pues todas estas conductas me van a hacer deducir que esta persona está enfadada, está experimentando una emoción. Por eso, una de las mayores ventajas que tenemos para reconocer las emociones frente a otros procesos psicológicos es que tienen un componente importantísimo y que además es universal, que nos ayuda a reconocerlas muy fácilmente, y es la expresión facial y la comunicación no verbal, es decir, la cara, los gestos. Nos están dando constantemente pistas para reconocer fácilmente sus emociones. Sin embargo, tampoco hemos de confiarnos demasiado, ya que hay emociones que no se dejan reconocer tan fácilmente. No por ellas en sí mismos, sino porque las personas tratan de encubrirlas, de enmascararlas, bien con otra emoción o bien con una expresión neutral. Es el caso, por ejemplo, de los psicópatas. Este es un caso muy extremo. También es el caso de los mentirosos o del marido o la esposa infiel. O sea, no es que no tengan emociones, sino que encubren sus verdaderas emociones para lograr su objetivo. A este respecto recomiendo un libro de un autor, un psicólogo norteamericano llamado Paul Ekman, experto en el estudio de las emociones y especializado en expresiones faciales, porque ha sido utilizado en muchas ocasiones para películas de dibujos animados, de animación, y el libro se llama Cómo detectar mentiras. Si lo leen, espero que sea utilizado de una forma positiva. El libro nos cuenta cosas muy curiosas, como por ejemplo que los hombres y las mujeres no mentimos de la misma forma. Bueno, más bien, no es que no mintamos de la misma forma, sino que no reaccionamos igual cuando contamos una mentira. Por ejemplo, cuando un hombre miente, al pedirle una explicación sobre determinada acción, como por ejemplo, ¿por qué llegaste tarde anoche? Pues se le nota en su cuerpo. Empieza a sudar, se mueve mucho, tiene microgestos muy característicos, como tocarse la oreja, tocarse la nariz. Sin embargo, las mentiras de las mujeres se notan porque cuando se les pide una explicación, aparentan estar muy ocupadas. Empiezan entonces a hacer las labores del hogar, a leer el periódico. Ahora no me preguntes eso, que tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Es una curiosidad, pero son también las diferencias individuales que existen en este tema de las emociones. Bueno, retrocediendo a este tema, nos habíamos quedado en que las emociones básicas eran universales, en el sentido de que se reconocen en cualquier sitio del mundo. Así, por ejemplo, la sonrisa de un niño japonés es reconocida por un irlandés, por un congoleño, por un español, porque todos sonreímos más o menos igual. A este respecto, tendríamos que diferenciar entre lo que llamamos emociones básicas o primarias, que son aquellas que nos vienen dadas de fábrica, aquellas con las que nacemos, genéticas podríamos llamarles, de otro tipo de emociones que llamamos emociones secundarias o actitudes emocionales cognitivas, que son emociones aprendidas y surgen en torno a los 2 años y medio o 3 años. Algunas incluso más tarde, son por ejemplo la vergüenza, la culpa, el orgullo, los celos. Las emociones primarias o básicas son fundamentalmente 6. Son el miedo, la tristeza, el enfado, la sorpresa, el asco y la alegría. Y alguno de ustedes pensará, pues vaya con la genética, ¿no? De 6 emociones, 5 son desagradables. El miedo, la tristeza, el enfado, el asco, la sorpresa. Bueno, la sorpresa es un poco neutra, pero hay gente a la que no le gustan nada las sorpresas, ¿no? Y solo una de ellas, la alegría, tiene realmente un tono hedónico positivo, o sea, es agradable. Bueno, pues esto tiene su sentido, y es que a lo largo de nuestra existencia en el mundo, las emociones han ido evolucionando para que sobrevivamos de una manera adaptativa, para que vivamos, no para que lo pasemos bien. Es como si nuestros genes nos dijeran, entre comillas, primero vive y luego si puedes, pásatelo bien.
Diciendo con esto estoy anticipando un poco una de las emociones principales de nuestras emociones, que es la de sobrevivir. Porque ya lo hemos dicho, las emociones son procesos psicológicos más o menos universales, al menos las emociones primarias, pero ¿para qué sirven? ¿Qué funciones tienen? Pues podríamos decir que las emociones tienen tres funciones principales. Una ya la hemos mencionado, sobrevivir, preparar al organismo para la acción, para realizar la conducta apropiada a cada situación. Así, por ejemplo, cuando nos enfadamos, hemos de defendernos o salir corriendo o huir. Cuando estamos tristes, hemos de recuperarnos, reservar energías para afrontar la pérdida o la situación que nos ha generado esa emoción. Cuando estamos alegres, pues solemos relacionarnos más y mejor con nuestros semejantes, realizamos más conductas prosociales. Cuando sentimos asco, lo que hacemos es rechazar, tiene la función del rechazo. Además potencia el desarrollo de hábitos saludables que nos ayudan a sobrevivir. Es decir, la función adaptativa, que es como se le llama a esta primera función de las emociones, es casi, yo diría, la más importante porque es la que nos ayuda a preservar nuestra vida. Luego hay una segunda función, también muy importante, que es la función social. Esta base también ya la hemos mencionado un poco anteriormente al hablar de la expresión de las emociones. Expresar las emociones a través de nuestra cara, de nuestros gestos, de nuestro tono de voz, nos permite fundamentalmente dos cosas. Una, predecir el comportamiento de otras personas, de modo que si yo quiero pedirle un aumento de sueldo a mi jefe y esa mañana lo veo entrar en el despacho con cara de pocos amigos, pues casi mejor que se lo pido otro día, ¿no? Porque lo normal es que la cosa no vaya a funcionar. Y la segunda es que expresar mis emociones me permite también que los demás sepan cómo me encuentro yo. Y por tanto, si yo, por ejemplo, estoy un día triste y mi cara sí lo demuestra, mis amigos, mi familia, mi entorno me va a preguntar, me va a intentar ayudar. Es decir, va a favorecer una conducta de ayuda hacia mí, lo cual va a ser muy beneficioso y me va a hacer salir antes de esta emoción. Por tanto, la función social facilita las relaciones con los demás, algo que es fundamental en la vida, porque como sabemos, el ser humano es un ser social por naturaleza, no podría vivir solo. Además, también permite controlar la conducta de los demás. Y la última de las tres funciones de las emociones es la función motivacional. Y es que yo lo digo siempre, la emoción y la motivación siempre van de la mano. La motivación es el proceso psicológico que hace que nos movamos, que emprendamos acciones, proyectos, que nos pongamos manos a la obra, como se diría popularmente. Entonces es evidente que si estamos en un estado emocional positivo, estamos alegres o felices, pues tendremos mayor motivación para estudiar, para trabajar, para conocer gente, que si estamos tristes o enfadados, por ejemplo. Luego las emociones influyen en la motivación. Pero también sucede lo contrario. Cuando nosotros conseguimos una meta, aprobamos un examen porque nos hemos esforzado y hemos trabajado mucho, hemos conseguido lo que queríamos a través de una serie de conductas motivadas, pues nos vamos a sentir muy bien, vamos a experimentar emociones positivas. Al contrario, si no conseguimos nuestros objetivos, si a pesar de habernos esforzado pues hemos tenido mala suerte y nos han suspendido en el examen, pues nos vamos a sentir enfadados, tristes, es decir, bajo estados emocionales negativos. Por tanto, las emociones condicionan nuestra manera de ver y pensar en el mundo, ¿no? Está demostrado que las emociones influyen en todos los procesos cognitivos de un nivel superior. No superior en cuanto a que sean superiores a las emociones, sino que están a un nivel más cognitivo, en nuestro cerebro más nuevo, el neocórtex, ¿no? Y vemos, por tanto, que las emociones influyen en la memoria, en el razonamiento lógico, en la atención. Suele decirse que las emociones nos distraen, pero es justo lo contrario. Las emociones lo que hacen es apartarnos de unos determinados pensamientos para prestar atención a otros que en ese momento son más importantes. Creemos que las emociones son perjudiciales a la hora de tomar decisiones, pero sin emociones algunas decisiones podrían volverse en eternas, ya que es imposible conocer de forma racional todas las ventajas e inconvenientes a la hora de tomar una elección, a la hora de elegir algo. Imaginemos, por ejemplo, que nos queremos comprar un coche.
Si tuviera que analizar marca a marca, pues todas las prestaciones, precios, concesionarios, no solo de Valencia, sino de Murcia, del resto de España, es decir, realizar una compra racional al 100%, pues seguramente cuando tomara ya la decisión habrían cambiado el modelo del coche. O sea, lo normal es que elijamos el coche porque nos ha gustado el color o porque sé que a mi novio o a mi novia le va a gustar. Es decir, necesitamos emociones para tomar decisiones de forma eficaz y más o menos rápidas. En definitiva, necesitamos las emociones para sobrevivir, así que un ser como el Capitán Spock de la popular serie Star Trek de hace años, que era muy inteligente pero carente de emociones, no es más que un ser de ciencia ficción. La selección natural lo hubiera eliminado mucho antes de que se inventara la rueda, o sea que no hablamos de naves espaciales ni nada de eso. Y con esto acabaríamos el tema de las funciones de las emociones. Podríamos empezar a hablar ahora de otros aspectos, como por ejemplo cuando hemos estado hablando de los niveles en los que situamos a las emociones. Las emociones podríamos decir que filogenéticamente y también ontogenéticamente están situadas, y aún estamos estudiando en esto, en un cerebro más profundo que en el cerebro más evolucionado que tiene el ser humano, que es el neocórtex o la corteza cerebral. Es el llamado sistema límbico. El nombre de sistema límbico se lo debemos a su descubridor, que fue Broca, y está formado por una serie de estructuras anatómicas, entre las que se encuentran pues, fundamentalmente la amígdala, que es muy conocida porque ya estará reconocido que es donde se encuentra el centro de la emoción del miedo, por ejemplo, y por otra serie de estructuras como pueden ser el hipocampo y el hipotálamo. Todas estas estructuras que llamamos, que forman parte del sistema límbico o cerebro emocional, están, podríamos decir, en un nivel inferior, como si fuera encubiertas por la corteza cerebral, por el neocórtex. A un nivel incluso más inferior nos encontramos con el llamado arquicerebro, que es el que regula fundamentalmente todas nuestras funciones de supervivencia. El hambre, la sed, el sexo, todo lo que son los motivos primarios, vienen reguladas por el arquicerebro. Y estos tres cerebros, podríamos decir, estos tres niveles en nuestro cerebro están hiperconectados. Ha de ser así, porque cualquier fallo en esta conexión va a producir pues, graves problemas a la persona. Estos descubrimientos, que realmente han sido pues, relativamente muy cercanos en el tiempo, estamos hablando de quizá hace 50 años, cuando las técnicas pues, han permitido poder escanear el cerebro y ver mediante resonancias magnéticas pues, cómo funciona el cerebro, ha visto que esto es así, es decir, que cuando nosotros sentimos emociones se activan determinadas zonas del cerebro. Esto es muy importante porque con esto nos estamos ya olvidando de todo el tema que hablábamos anteriormente, de que las emociones realmente no existían, de que eran interferencias. No solo existen, sino que además existen estructuras anatómicas específicas en nuestro cerebro que las regulan. Es muy importante, por tanto, seguir trabajando en este campo para localizar estas estructuras y poder de alguna manera situarlas y poder ayudar pues, cuando nos encontramos ante un problema emocional. La estructura quizá más estudiada de nuestro cerebro emocional ha sido la amígdala. La amígdala es el centro del miedo, podríamos decir. Cuando nosotros vemos un estímulo que nos pueda parecer amenazante o perjudicial, como puede ser pues, un coche a 200 por hora que se nos estaba lanzando, la amígdala se activa y directamente, sin pasar por la corteza cerebral, nos hace reaccionar. Es lo que llamamos la vía rápida de las emociones. Hace que nos apartemos, que demos un salto hacia atrás y luego, después de experimentar esa emoción, es cuando cognitivamente la valoramos.
No obstante, todo esto lo ampliaremos en una próxima sesión donde hablaremos un poco más detalladamente de esta parte estructural de las emociones. Muchas gracias y hasta pronto. Quería trabajar y seguir estudiando. En su día no tuve ocasión de estudiar. Para promocionar necesitaba una carrera. Organizo mi tiempo como más me conviene. Ahora formo parte de la mayor universidad de España. La trobaràs molt prop de tu. UNED, Centro Francisco Tomás y Valiente, cerca de ti. Y ahora también en Xàtiva. Quería trabajar y seguir estudiando. En su día no tuve ocasión de estudiar. Para promocionar necesitaba una carrera. Organizo mi tiempo como más me conviene. Ahora formo parte de la mayor universidad de España. La trobaràs molt prop de tu. UNED, Centro Francisco Tomás y Valiente, cerca de ti. Buenas tardes. Mi nombre es Elvira Alonso y soy profesora tutora de Derecho Constitucional 1, asignatura de primer curso del grado en Derecho, en el Centro Asociado de la UNED en Valencia, Francisco Tomás y Valiente. Voy a hablar del tema 1 de esa asignatura de Derecho Constitucional 1, tema que lleva por título El poder político y su limitación, título que es perfecto para un tema 1 de Derecho Constitucional, como luego veremos. Pero antes me gustaría situar el tema en el programa de la asignatura y hacer una breve referencia a ese programa. El núcleo de los contenidos de la asignatura Derecho Constitucional 1 viene constituido por el sistema de fuentes en el ordenamiento jurídico español, pero lo cierto es que el programa de la asignatura no entra en el tema de las fuentes hasta la lección 6. Antes hay 5 temas introductorios que son una presentación del Estado constitucional. Se ocupan del origen histórico del Estado constitucional y de los principios del constitucionalismo. Después, ya sí, el programa aborda el tema de las fuentes como una materia propiamente constitucional, por naturaleza podríamos decir constitucional, con las características o requerimientos que el Estado constitucional impone al sistema de fuentes y centrándose en el examen del sistema de fuentes español a partir de la Constitución española del 78. Vamos entonces ya sí al tema 1. Si ese es el programa de Derecho Constitucional 1, queda visto que el tema 1 no se ocupa todavía de las fuentes. El tema 1 se ocupa del Estado constitucional. Y decía que el título de El poder político y su limitación era un título perfecto antes, y con ello ¿a qué me refería? ¿Por qué es perfecto? Pues es perfecto porque la idea primera de este tema 1, y que es hilo conductor del tema, es que el Estado constitucional tendría como característica esencial el establecimiento de límites al poder político. En el tema 1, el Estado constitucional es presentado como una fórmula histórica de limitación del poder político. Bueno, lo cierto es que en el tema 1 veréis que no se habla tanto de Estado constitucional como de Constitución, concretamente de la idea moderna de Constitución. Bien, Estado constitucional sería el Estado que tiene una Constitución en el sentido de esa idea moderna de Constitución. Y la esencia de la Constitución en su sentido moderno sería ese establecimiento de límites al poder político para garantizar la libertad del individuo. Así podemos dar el siguiente concepto de Constitución en sentido moderno. Sería la norma que regula el poder político con el objeto de limitarlo para garantizar la libertad. Pues bien, en ese sentido, como fórmula de limitación del poder, la idea moderna de Constitución no es el único modelo histórico, ha habido otros. La preocupación por limitar el poder político es muy antigua, como pone de manifiesto el ejemplo del llamado gobierno mixto. ¿A qué hacemos referencia con esta expresión, gobierno mixto? Bueno, con esta expresión se hace referencia a la forma de gobierno o al modelo político que habría preferido Aristóteles en su obra titulada Política. En la Política, Aristóteles defiende como la mejor de las formas políticas posibles la que él llama politeia, término que puede ser traducido como república o república equilibrada, y que sería una forma de gobierno que combinaría elementos de dos formas de gobierno que fueron conocidas en la práctica política griega, la oligarquía y la democracia. Pues bien, modelo histórico o modelo de limitación del poder político, porque bien, la limitación del poder político surgiría aquí del elemento democrático. Esa fórmula, llamada del gobierno mixto, va a ser retomada por autores posteriores, va a ejercer una importante influencia posterior.
Es la fórmula que encontramos, por ejemplo, en Cicerón y en Polibio concretamente como constitución mixta, que combina monarquía, aristocracia y democracia. Bueno, su influencia sigue, pero no vamos a referirnos más al gobierno mixto, ¿no?, que quede únicamente como un modelo histórico de limitación del poder político importante. Y volvamos a nuestro tema. Por tanto, la primera idea importante, el Estado constitucional es un modelo que se caracteriza por la limitación del poder político. Bien, pero con esta sola idea no queda caracterizado. ¿Qué es lo que necesitamos para caracterizarlo de modo más completo? Pues lo que tenemos que hacer es identificar los límites concretos que impone el Estado constitucional al poder político. ¿Y cómo? Pues para ello lo que se hace en el tema 1 es acudir a las primeras constituciones escritas. Prescindiendo del antecedente inglés, aunque no del todo como veremos, se acude a las revoluciones norteamericana y francesa de finales del siglo XVIII, se acude a sus textos fundamentales, que serían, en el primer caso, la Constitución de 1787 y en el segundo, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, para extraer los caracteres fundamentales del Estado constitucional, los principios del constitucionalismo, y ya con la idea asentada de que esos caracteres esenciales tienen el sentido de ser límites al poder político. Pues bien, vayamos a por el primer caso, el de los Estados Unidos. Decía que no íbamos a prescindir de todas formas del todo del antecedente inglés. Y lo decía porque, efectivamente, vamos a partir de la Constitución de 1787. Vamos a tratar de identificar sus principios políticos fundamentales para caracterizar el Estado constitucional. Pero para explicar esos principios vamos a hacer referencia, por una parte, al Federalista, a esa obra fundamental para entender el proceso constituyente estadounidense, el Federalista de Madison, Hamilton y Jay. Obra escrita, por tanto, por protagonistas del proceso, compuesta de escritos que fueron publicados en la prensa durante el debate previo a la aprobación de la Constitución de 1787. Son artículos de prensa que explican a la opinión pública precisamente los principios de la Constitución. De ahí que digamos que es una obra fundamental para entender las características esenciales de la Constitución de 1787. Pero también vamos a acudir, y más de una vez, a John Locke, a su segundo tratado sobre el gobierno civil de 1690, y ello porque las ideas fundamentales de la Constitución de 1787 ya están básicamente en Locke. De hecho, es un lugar común la afirmación de que el pensamiento del inglés John Locke es el que está detrás no solo de la Revolución Inglesa de finales del siglo XVII, sino también de la norteamericana y de la francesa. Precisamente, hay una interpretación que se opone a esa tesis y reivindica el modelo del gobierno mixto como la influencia principal. Para esto, remito a los curiosos al momento maquiavélico de Pocock. Y sigamos con lo nuestro. Bien, ¿cuáles son los principios fundamentales que establece la Constitución de 1787? Los enumero primero y después pasamos a verlos con un poco más de detalle. Esos principios serían la soberanía popular, el gobierno republicano, la separación de los poderes, la Constitución como norma suprema y la Declaración de Derechos. Bien, vamos a por la soberanía popular. Este es el principio básico. El poder político deriva del consentimiento de los gobernados, ¿no? Esta idea está en Locke, que habla del gobierno por consentimiento. Bien, y esta idea se completa o se complementa con la distinción entre poder constituyente y poder constituido. Idea que surge justamente, la idea del poder constituyente, como distinto del que va a ser llamado poder constituido, y es los clásicos poderes legislativo, ejecutivo y judicial. La idea de que existe el poder constituyente surge justamente con esta idea moderna de constitución. Ha de ser otro poder, el constituyente, distinto de los tradicionales legislativo, ejecutivo y judicial, el que hace la Constitución, ¿no? Bien, entonces el poder constituyente, ¿cómo es definido y cuáles son sus caracteres? Es el que hace la Constitución, que constituye el gobierno. Es un poder originario, es un poder soberano y reside en el pueblo. Frente al poder constituyente, el poder constituido es el gobierno en sentido lato, incluyendo por tanto legislativo, ejecutivo y judicial, y no es originario, es derivado de la Constitución, no es soberano, es limitado por la Constitución. Thomas Paine, en su obra Los derechos del hombre de 1792, aclara muy bien la idea de la Constitución y el poder constituyente, ¿no? Cuando dice que una Constitución no es un acto del gobierno, sino un acto del pueblo que constituye el gobierno. La Constitución antecede al gobierno y es distinta siempre del gobierno. Bien, ese es el primer principio fundamental.
El segundo es el gobierno republicano, que es una consecuencia de ese primer principio, de la idea de la soberanía popular. Si el poder reside en el pueblo, el gobierno tiene que ser representativo, democrático. Los estadounidenses hablan de gobierno republicano. Republicano siempre ha tenido ese sentido de popular, democrático. Y el principio del gobierno republicano siempre ha sido considerado una técnica de limitación del poder político. ¿Cómo entienden los estadounidenses este principio del gobierno republicano? Pues la explicación la encontramos en el Federalista. Y en el Federalista se dice que un gobierno republicano es un gobierno que derive todos sus poderes, directa o indirectamente, de la gran masa del pueblo, pero también dice que se administre por personas que conservarán sus cargos a voluntad del pueblo durante un periodo de tiempo limitado y o mientras observen buena conducta. Por tanto, gobierno republicano no significa solo gobierno que tiene su origen en la voluntad del pueblo representativo, sino que significa también que está sometido a unas limitaciones, concretamente la temporal y buena conducta, ¿no?, que hemos visto, que persiguen el mejor ejercicio de sus funciones. Bueno, también en Locke encontramos la idea del gobierno republicano. El tercero de los principios es la separación de los poderes. La separación de los poderes, como sabemos, tiene ese sentido de ser, de servir, de límite al poder como garantía de la libertad, como muy bien explicó o explicara Montesquieu y también antes que Montesquieu, Locke. Es una técnica para limitar el poder y garantizar la libertad. Pues bien, la separación de los poderes en la Constitución de 1787 de los Estados Unidos es doble. Hay separación funcional, que es a la que se refieren Montesquieu y Locke, pero también hay separación territorial. Entonces, refirámonos primero a la funcional y luego a la territorial. ¿En qué consiste la separación funcional? Bueno, podemos decir básicamente que si en el poder político es posible distinguir tres funciones, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, se trata de atribuir cada una a un órgano distinto. ¿Cómo hace esa atribución concretamente la Constitución de 1787? Pues el poder legislativo lo atribuye a un Senado y a una Cámara de Representantes. El poder ejecutivo lo atribuye a el presidente y el poder judicial a los jueces. Pero el principio se completa con una idea que es la siguiente, que entre los poderes debe existir un equilibrio, y un equilibrio que corresponde garantizar a los propios poderes, mediante la capacidad recíproca que tienen de influir en los otros. Por eso se habla de frenos y contrapesos, porque unos poderes limitan a otros. Ejemplos, pues el presidente más el Senado nombran a los jueces del Tribunal Supremo, o el presidente tiene derecho de veto legislativo. Ese es el principio de separación funcional, y decimos que los estadounidenses también aplican una separación territorial. La separación territorial del poder se plasma en la creación de un Estado federal, en la constitución de un Estado federal, que es en este momento un principio de organización política nuevo y que responde a las circunstancias del nacimiento de los Estados Unidos. Los Estados Unidos nacen a partir de la existencia de 13 colonias que tenían una autonomía que quieren conservar. De hecho, esas 13 colonias intentan primero una confederación, que no prospera, que implica un grado menor de integración política que la federación. Intentaron la confederación antes de aprobar la Constitución Federal en 1787. El cuarto principio es la Constitución como norma suprema. ¿Qué quiere decir esto? Que a la Constitución se le reconoce el carácter de auténtico derecho. La Constitución es vinculante. El artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos afirma que la Constitución vincula al juez de modo más fuerte que la ley. O sea, la Constitución es norma y es la primera. Esto es lo que significa, y esto es lo que se expresa diciendo que tiene carácter normativo supremo. Pues bien, ese carácter normativo supremo de la Constitución tiene unas consecuencias que a su vez se van a concretar en unas técnicas de garantía de ese carácter normativo supremo. Las consecuencias son que si la Constitución es la primera norma y es obligatoria, la ley no puede reformar la Constitución. Y la segunda, pues por lo mismo, la ley no puede contradecir a la Constitución so pena de nulidad. Estas dos consecuencias van a derivar en dos técnicas de garantía del carácter normativo supremo a las que se refiere el federalista, y que son la rigidez constitucional, la llamada rigidez constitucional, consistente en que la reforma de la Constitución exige un procedimiento distinto del de la ley, más complejo, más gravoso, y la justicia constitucional, lo que los estadounidenses llaman la revisión judicial, el control de la constitucionalidad de las leyes, que en Estados Unidos
empezará muy pronto, a principios del siglo XIX, con la conocida sentencia Marbury versus Madison. Bien, ese es el cuarto principio y nos queda ya el último que destacamos, ¿no?, como fundamental de la Constitución de 1787. El quinto y último sería la Declaración de Derechos. Pues lo cierto es que a pesar de que este elemento de la inclusión de unos derechos en la Constitución como límite al poder y garantía de la libertad del individuo se va a convertir en un elemento esencial del Estado constitucional, de la Constitución en sentido moderno, en un principio la Constitución de 1787 no incluía una Carta de Derechos. Los derechos entran en la Constitución por vía de enmienda. Son las primeras enmiendas a la Constitución que tienen lugar en 1791. En este sentido es muy interesante el debate que precede a su inclusión, a la inclusión de la Carta de Derechos en la Constitución mediante esas primeras enmiendas. Los contrarios a la inclusión de los derechos en la Constitución argumentan que cuando el gobierno no es democrático sí tienen sentido los derechos como límite, pero triunfa la opinión contraria. Incluso cuando el gobierno es democrático son necesarios los derechos como límites a su poder. Pues bien, ahí los 5 principios fundamentales de la Constitución de los Estados Unidos, y creo que hemos visto cómo funcionan como límites, ¿no?, que tienen el sentido de ser límites. Pues bien, decíamos que después también íbamos a ir a Francia. Vayamos a Francia, pero la visita a Francia va a ser más corta, y va a ser más corta porque sería repetirnos, ¿no? Bueno, en el caso francés, mejor que atender a la o las constituciones, porque se van a aprobar varias muy pronto, mejor es acudir a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Pues es más que una carta de derechos, contiene principios políticos, contiene los principios políticos que caracterizaron el cambio político que se está produciendo en los Estados Unidos y en Francia y que da origen al Estado constitucional. En este sentido, es clarísimo el artículo 16, o es fundamental el artículo 16 de la Declaración, que viene a establecer que un Estado que no tiene separación de poderes y que no reconoce los derechos no tiene Constitución. De esta manera está dando una definición de la Constitución en sentido moderno, está dando una definición del Estado constitucional. En esto consiste, ¿no?, básicamente, separar el poder, reconocer los derechos. Pues bien, como decíamos, para no repetirnos, en el caso francés vamos a limitarnos a mencionar las diferencias. Hay diferencias en la manera de entender, de interpretar la separación, de aplicar la separación de los poderes, el principio de la separación de los poderes. Así como en los Estados Unidos se hace hincapié en el equilibrio entre los poderes, en el caso francés no hay tal cosa, sino predominio del legislativo, y ello pues porque se hace una identificación entre la Asamblea Legislativa y la nación, y a su vez entre nación y pueblo soberano, ¿no? Bueno, esa es una diferencia en relación con el principio de la separación de los poderes, pero también hay otra en relación con este mismo principio, y es que en Francia no hay descentralización política, ¿no? Bien, primera diferencia o grupo de diferencias. Segunda diferencia fundamental que destacamos, que en Francia la Constitución no va a ser considerada la norma suprema, no se la va a reconocer carácter normativo. Así como en los Estados Unidos la Constitución reconoce su supremacía sobre la ley, y eso va a dar lugar al temprano desarrollo de la justicia constitucional, como hemos dicho, en Francia no se va a reconocer ese carácter normativo supremo a la Constitución, y ello por la misma razón mencionada a propósito de la separación de los poderes, por la identificación que se hace entre Asamblea Legislativa y Nación Soberana, que determina que la ley sea considerada la norma suprema. Pues bien, creo, dejamos ya Francia, y creo que con esta revisión rápida hemos conseguido el objetivo que nos habíamos propuesto, de la caracterización esencial del Estado constitucional. El Estado constitucional sería aquel que tiene una Constitución en el sentido moderno, y ese sentido moderno es el de ser la norma que regula el poder político, estableciéndole unos límites determinados, concretamente, y yendo a lo que acabamos de ver, gobierno representativo, separación de poderes y derechos fundamentales. Quedan así recogidas, creo yo, las ideas fundamentales del tema 1. Bueno, y con esto me despido, hasta la próxima tutoría. Quería trabajar y seguir estudiando. En su día no tuve ocasión de estudiar. Para promocionar necesitaba una carrera. Organizo mi tiempo como más me conviene. Ahora formo parte de la mayor universidad de España. La trobaràs molt prop de tu. UNED, Centro Francisco Tomás y Valiente, cerca de ti. Hola, soy Jaime Piqueras, tutor de la UNED en el aula de Xàtiva. Bienvenidos a este espacio en el que vamos a realizar, dentro de los contenidos
correspondientes al tema 2 de la asignatura Historia del Arte de la Baja Edad Media del grado de Historia del Arte de la UNED, un breve recorrido sobre los aspectos más significativos de una de las tipologías constructivas góticas más conocidas por todos, la catedral gótica. Con la Baja Edad Media, Europa entró en una senda de crecimiento general. Las sociedades del occidente europeo medieval experimentaron durante las primeras centurias del nuevo milenio y hasta la gran crisis de 1348 una expansión demográfica notable y junto a ella un ensanchamiento de sus horizontes territoriales. Las fronteras del mundo feudal europeo se trasladaron hacia el sur a costa del Islam en la península ibérica y hacia el este en Europa central. Se produjo en este contexto el fenómeno de las cruzadas, impensable sin ese crecimiento del número de efectivos humanos. A la vez, hubo un claro desarrollo económico y las condiciones de vida material de los europeos mejoraron sensiblemente respecto de la fase inmediatamente anterior, al experimentar un gran impulso la producción agraria, pero también actividades como las manufacturas y el comercio. Fruto de este clima de avances materiales, las incipientes ciudades altomedievales se transformaron, crecieron en tamaño y en número, y en ellas comienza a aparecer de forma progresiva un nuevo sistema de organización social basado en el trabajo y en la riqueza. Surgieron en este contexto de desarrollo económico los gremios y las cofradías de oficios, que agruparon a todos aquellos que se habían especializado en un mismo sector productivo. Se reglamentaron sus actividades y se configuró el sistema de ayuda mutua que los caracterizaron. El auge económico propició también el desarrollo de las burguesías locales, que reclamarán poco a poco su papel en la vida ciudadana, reivindicando el acceso a la política urbana a través de sus nuevas capacidades. A mediados del siglo XII, parece claro que Europa se encuentra en plena fase de transformación y expansión. Incluso las unidades políticas feudales que habían constituido hasta ese momento el sistema de organización de la sociedad comienzan a perder progresivamente poder en favor de las nuevas monarquías, que se convertirán poco a poco también durante toda la Baja Edad Media en el referente político organizador del mapa europeo. En este contexto social y económico se desarrollará la estética gótica, siguiendo un proceso de codificación que inicialmente dirigió la arquitectura. El estilo gótico creó un lenguaje propio, perfectamente entendido y asumido por la práctica totalidad de las sociedades europeas medievales. Surgió en el entorno de la monarquía francesa hacia 1140, al plantearse la reforma del coro de la Basílica de Saint-Denis, y su génesis se ha de vincular con la necesidad de afirmación y propaganda del poder monárquico de la dinastía de los Capetos y con la voluntad innovadora del entonces abad de Saint-Denis, Suger. Existieron algunas obras góticas o protogóticas anteriores a 1140, pero será desde la iglesia de Saint-Denis, posteriormente catedral, cuando el estilo comience su codificación formal y su expansión por todo el occidente europeo, llegando incluso a algunas zonas del Mediterráneo oriental a través de la presencia de los cruzados. Dentro del conjunto de tipologías arquitectónicas góticas, la catedral fue el tipo de edificio que tuvo un mayor significado. Las grandes catedrales góticas fueron el resultado de la interacción de tres segmentos de la sociedad urbana medieval. Por una parte, el edificio se hallaba destinado a ser la sede de la cátedra obispal, por lo que en su origen se partió de una necesidad de la Iglesia, a la cual se sumó con frecuencia la monarquía en una propuesta o proyecto conjunto que se financiaba mediante las aportaciones de ambas instituciones y en la que colaboraron también las burguesías y la nobleza locales, y, por supuesto, el mundo de los gremios. De esta forma, cuando se proyectaba una catedral como la de Burgos o la de León, por citar dos de las grandes catedrales castellanas del siglo XIII, se contó con el apoyo incondicional de la diócesis y también de la corona, que realizaron aportaciones considerables para la financiación de este tipo de proyectos, a lo que hay que sumar los recursos que ingresaba el conjunto catedralicio mediante el patrocinio que nobleza
burguesía y gremios realizaron a través del sistema de construcción de capillas. Las capillas, situadas entre los contrafuertes, o bien en los brazos del transepto o también en la girola de las catedrales, se convirtieron en espacios reservados a los patrocinadores que financiaban su construcción y de esta forma indirectamente el resto de la edificación. Servían para el culto y también como lugar de enterramiento, convirtiéndose en elementos diferenciadores de los linajes o grupos que conseguían acceder a uno de estos espacios respecto del resto de la sociedad urbana. Esto explica las posteriores modificaciones y añadidos que se realizaron en estos edificios, como por ejemplo ocurrió en la Catedral de Burgos con la Capilla del Condestable de Castilla, un auténtico alarde constructivo adosado al edificio original que nos informa sobre la posición que ocupaba el linaje de los Velasco Mendoza en la política de su tiempo. Por todo ello, debemos entender que la catedral se convertía en el eje de la vida ciudadana, pertenecía a la ciudad, era su imagen ante el mundo y los habitantes de la misma la convirtieron en parte de su propia identidad. Estos edificios cumplían una función primordial como sede de un obispado. El culto fue por ello su principal cometido. Pero al culto se sumaron otros cometidos, como fueron la enseñanza a través de las escuelas catedralicias, verdadero punto de contacto entre el saber alto medieval y las universidades. También fueron, como hemos comentado, lugar de enterramiento en las diversas capillas o bien en las fosas que se abrían al exterior de los templos. A estas funciones, la catedral gótica añadía otras dos también importantes. Por una parte, las monarquías las utilizaron como parte de su programa de propaganda política. No por casualidad, Alfonso V el Magnánimo dejó en el siglo XV las cadenas del puerto angevino de Marsella en la capilla del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, tras su ataque a esa ciudad. Además, los aledaños de las catedrales, prácticamente al igual que hoy ocurre, se convertían en centros de la sociabilidad medieval. Fueron punto de reunión social e incluso, durante mucho tiempo, de trato mercantil. Para cumplir estas diversas funciones, las catedrales góticas originales presentan al margen del edificio directamente vinculado al culto toda una serie de dependencias anexas, entre las que destacan los claustros para albergar al conjunto del cabildo catedralicio, el grupo de canónigos encargados del mantenimiento de las funciones para las que se pensó este tipo de edificios, así como también otras construcciones que conformaban un complejo, lo que daba a nuestras catedrales en la Edad Media un aspecto muy diferente del que hoy tienen. La parte más representativa de este conjunto, la fachada, presentará también una serie de novedades respecto a las iglesias del periodo románico. Desde el núcleo originario del estilo gótico, l'Île-de-France, se irradió a toda Europa un esquema tripartito de fachada para los templos. Se realzaba la nave central, cuyo acceso estaba frecuentemente coronado por un rosetón que la iluminaba al interior. Se abrían dos accesos para las dos naves laterales y el conjunto tomaba la forma de una H, característica al estar flanqueado por dos torres. La decoración escultórica cubrió progresivamente las fachadas, desde las portadas de la franja inferior, el imafronte, a las galerías de reyes en las partes superiores. Desde un punto de vista técnico, los logros de la arquitectura gótica generaron edificios singulares en las catedrales. El traslado al exterior de las cargas a través de nuevos elementos de este estilo, los arbotantes y contrafuertes, permitía el vaciado de los muros y el cerramiento de los espacios interiores mediante vidrieras. Además, la elevación de los templos, y en especial de las naves centrales, fue muy notable, adquiriendo una dimensión metafísica. Todo ello se hizo posible utilizando un sistema constructivo basado en el arco ojival y en la bóveda de crucería, formas que facilitaban la comunicación de las fuerzas que se generan en los edificios en diagonal, por lo que estos trabajaban a tracción y no a compresión, como en el anterior estilo románico. Toda una serie de elementos que proporcionaron a los arquitectos los medios para realizar obras verticales, ascensionales, y que se espiritualizaron intensamente en sus interiores
mediante el empleo de la luz coloreada por los vitrales. El efecto para los europeos de los siglos XII y XIII debió ser espectacular, como aún hoy en día lo es para nosotros. El sistema constructivo gótico tuvo una rápida difusión por el occidente cristiano medieval. En este caso, y a diferencia del periodo románico, el gran desarrollo del dibujo técnico, y esto es muy importante, permitió plasmar los proyectos en libros que circularon por todas las monarquías europeas. Es famoso en la actualidad, por su buen estado de conservación, el libro de diseños de Villard-Donnecourt, que nos muestra cómo el dibujo se convirtió en un elemento de especulación previo a la materialización de sus formas, superando el papel de mero elemento transmisor. Por ello, intuimos que gran parte, si no la totalidad de las innovaciones góticas, fueron producto de este proceso de planteamiento previo que el dibujo hacía posible. Otra de las aplicaciones del dibujo en la construcción de estos edificios se encuentra en la generación de plantillas. Edificar una catedral, aun disponiendo de los medios materiales, fue una tarea muy costosa y que conllevaba un alto grado de organización del trabajo y de racionalización de los procedimientos. Los diversos artesanos, aprendices y obreros que trabajaban en las obras se repartían el trabajo según la coordinación del maestro de obras, el arquitecto. Quizá el oficio más representativo de todos los que integraron la construcción de las catedrales góticas fuera el de picapedrero, entre otras razones por el desarrollo que la cantería había experimentado desde el periodo anterior, el románico. Los canteros góticos trabajaron en serie, realizando la talla final de sillares y del resto de las piezas a pie de obra, utilizando plantillas dibujadas en madera, los escantillones, que les permitían producir piezas prácticamente en serie. El gran desarrollo de la cantería fue absolutamente necesario, ya que al acometerse en la realización de estos edificios de estructura compleja, era imprescindible una gran precisión en el contacto de los sillares, que debían transmitir las cargas de la forma más perfecta posible para evitar comprometer la estabilidad del edificio, por lo que la talla debía ser de muy alta calidad. Esta racionalización de los trabajos permitió que los costos fueran menores y facilitó el rápido avance en la construcción, siempre y cuando existiera un flujo constante y suficiente de recursos, cosa que no siempre ocurría. Se ha teorizado mucho sobre la diversidad arquitectónica del gótico. Hemos comentado que este estilo abarcó toda Europa occidental e incluso tuvo manifestaciones fuera de ella, pero realmente experimentó una diversificación muy rápida desde el núcleo originario francés del siglo XII. En la misma Francia presentará una rápida evolución desde esta fase inicial, que la historiografía ha identificado como gótico preclásico, entre los años 1140 al 1200, gótico que podemos apreciar en catedrales como las de Noyon, Senlis o Soissons, evolucionando a una fase clásica de 1200 a 1250 en edificios como Notre-Dame de París, Reims o Amiens, y pasando ya desde 1250 en adelante a un periodo de madurez del estilo, el gótico radiante o flamboyant, en edificios como la Sainte-Chapelle de París. La verdad es que los lazos comerciales entre los diversos reinos europeos y, por supuesto, el papel de las órdenes monásticas y la voluntad de las monarquías difundieron el lenguaje y la plástica gótica muy rápidamente, hasta el punto de que se generarán una serie de versiones locales del estilo en cada uno de los territorios que lo reciben. En Alemania se tenderá a construir según el modelo de iglesia de planta de salón o Hallenkirchen. En algunas zonas de Italia, el gótico presentará una horizontalidad muy característica. En la Corona de Aragón se tenderá a los espacios áulicos, unitarios. En Castilla, después de una fase inicial muy vinculada a Francia, el estilo evoluciona fusionando elementos islámicos en ocasiones. Y en Inglaterra presentará una serie de características y evolución muy particular que llegará a hacer del gótico el estilo nacional. Las últimas interpretaciones sobre la evolución del gótico
apuntan a una intencionalidad de los arquitectos góticos que desean diferenciar sus obras respecto de las de sus colegas y competidores, abriendo de esta forma un proceso de continua revisión y superación del modelo inicial, lo cual se conseguía mediante la especulación del dibujo, que era la que acabábamos de comentar anteriormente. El legado arquitectónico gótico, con las grandes catedrales como su máxima expresión, identificó la cultura europea medieval. Transcurridos los siglos, continúa siendo un elemento cultural propio de los europeos, motivo por el que resulta vital la conservación de este patrimonio en las mejores condiciones posibles para las generaciones venideras. Respecto de la historiografía, la lectura o las diferentes lecturas que la historiografía ha realizado, la historiografía del arte ha realizado sobre el arte gótico, debemos, a través del tiempo, debemos de reseñar, en principio, la famosa aseveración de Giorgio Vasari, el famoso tratadista del Renacimiento italiano, de que el arte gótico era un arte propio de godos, propio de extranjeros, propio de bárbaros. Esta reacción muy propia del Renacimiento, o de los teóricos del Renacimiento, se traslada y se va transformando en el tiempo, y será el siglo XIX cuando percibamos una reivindicación del arte gótico en toda su extensión, y una reivindicación además centrada en acciones muy concretas para la conservación de los monumentos, que por otra parte se habían dañado, sobre todo en Francia, con los sucesos derivados de la Revolución, o las destrucciones sistemáticas derivadas de la Revolución Francesa. En el siglo XIX, Viollet-le-Duc realiza en Francia toda una relectura de lo que significa el arte gótico para la cultura europea. Viollet-le-Duc no solamente descubrió y teorizó sobre el sistema de traslado de las cargas al exterior y el sistema constructivo gótico desde el punto de vista técnico, sino que además realizó numerosas intervenciones sobre monumentos tendiendo a su rehabilitación. Las más conocidas de ellas pueden ser la de Carcassonne, la ciudad de Carcassonne, y también la de la Catedral de Notre-Dame de París. En cualquier caso, hemos hecho un breve apunte sobre una parte, una sección de los contenidos del tema 2, y esperamos que en la próxima ocasión tendremos, en el próximo espacio tendremos ya ocasión de hacer un resumen sobre los contenidos del tercer tema, donde veremos cómo la periodización que acabamos de apuntar sobre la arquitectura gótica tiene una profundización más amplia a través del tiempo, y la diversificación que se realizó desde el gótico radiante, puesto que el arte gótico y la estética gótica alcanzó una vigencia durante una serie de siglos tan amplia que presentó numerosísimas evoluciones. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.